Vayan conmigo rápidamente a Lucas, capítulo 24. Antes de orar, quiero nada más recordar esto. Ya es el final del Evangelio de Lucas, este capítulo 24. Y ya en esta historia, en esta narrativa de Lucas, Jesús ya ha resucitado, ya ha aparecido a muchos, y entre ellos a dos que van en el famoso camino a Emaús, y Jesús se muestra, y ellos están hablando casi diciéndole: oye, ¿has oído de uno que decían que era el Mesías, pero lo crucificaron y dicen que resucitó? Y van en ese diálogo y no saben que el que va caminando con ellos es Jesús. Entonces en el verso 25 les dice Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Wow! Qué expresión tan fuerte, ¿no? Está diciendo, no entendieron nada, no habían entendido todavía nada, ¿no? Fíjate cómo les dice: insensatos y tardos de corazón. Y yo he titulado este sermón, a esta charla, esta prédica, esta plática: lentos para entender. Lentos para entender. Y antes de orar, déjame decir algo. Creo que este texto por el que vamos a estar yendo hoy, que con el favor de Dios vamos a terminar el capítulo 10, claramente puede tener dos funciones en nuestra vida. Una, enseñarnos mucho acerca de Jesús y su liderazgo, cómo es Jesús y es su liderazgo. Y número dos, este texto también nos puede mostrar cómo somos nosotros muchas veces, justamente lentos para entender, ¿no? Muchas veces así somos. Y si tú vienes esta mañana un poco desorientado, un poco desanimado, sin propósito, sin entendimiento de lo que Dios quiere y espera de ti y de mí, creo que este texto nos puede animar muchísimo a estar bien definidos en el propósito por el cual Dios nos ha salvado y nos ha buscado, y el propósito que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra antes de la eternidad. Entonces creo que este texto es riquísimo. Todo el capítulo 10 para mí ha sido bien sorprendente, todo lo que el Señor nos ha estado hablando a través de este capítulo 10. Entonces vamos a orar, y te animo a que, así como estábamos ahorita alabando con todo el corazón, y la oración que hizo Dani, bien, a mí me guió esa oración muchísimo, pues podamos sumarnos a esa oración nuevamente y decir: Señor, edifícanos. Padre, aquí estamos. Glorioso Señor, aquí estamos. A veces en incertidumbre, a veces sin dirección, a veces desanimados, pero sabiendo que tú eres la roca, y que si estamos cimentados en ti, Señor, aunque venga el viento y la lluvia y los ríos golpeen con ímpetu, Señor, tú no cambias, y tú eres bueno, y tus palabras son suaves y dulces, más dulces que la miel, Señor. Entonces, Señor, instrúyenos. Aquí están nuestros oídos para ti. Dile así, ahí donde estás: aquí está mi corazón para ti, Señor, háblame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los más grandes atributos de Dios, y yo creo que muchos podemos estar de acuerdo, es la paciencia. Él es súper paciente con todos nosotros. Y podemos reflexionar: ¿qué sería de nosotros sin la paciencia de Dios? Sin la paciencia que tuvo desde el Edén con Adán y Eva. ¿Qué sería de nosotros sin sus promesas, no? Nuestro Señor es paciente. Y también creo que podemos estar de acuerdo en que si miramos un poquito la historia y nuestras propias vidas, podemos llegar a estar de acuerdo en que nosotros somos lentos para entender y tardos para obedecer, ¿o no? Así somos, es la realidad. Muchas veces, demasiadas veces, creemos tener la razón y nos aferramos, y muchas veces estamos equivocados. En ocasiones afirmamos cosas, nos aferramos a nuestra manera de percibir las cosas, culpamos a otros, ¿no?
el mundo está mal, yo estoy bien, ¿no? Vemos la realidad parcialmente. Muchas veces no vemos con claridad las cosas, pero algo cierto es que Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Déjame ir contigo a unos versos atrás en la Escritura para que miremos la paciencia de Dios. Bueno, ¿estás ahí en el 10? Ok, si lees el título, si estás en la Reina Valera o algo por el estilo, puedes ver que en el verso 32, donde vamos a continuar esta mañana, dice que nuevamente Jesús anuncia su muerte, ¿no? Ok, entonces que ya lo había anunciado antes, y así bien fácil, casi está como que se repite cada capítulo. Si vas al 8, 31, 32, por ahí más o menos, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Qué dice el 32? Nada más donde comienza ahí. Esto les decía como claramente. Por eso digo que a veces somos tardos para entender. Esto se los dijo así claramente. Pero es una noticia o es información que a veces no quieres escuchar y no quieres recibir. Si va de acuerdo a lo que tú entiendes, percibes, interpretas, a tu cosmovisión de vida, de repente dices, pues como que no me checa que el Mesías lo vayan a crucificar y lo vayan a escupir. O sea, Jesús, ya para este capítulo 10 de Marcos, va bien determinado, con su mirada puesta hacia Jerusalén, viene bajando, como quieras verlo, en el mapa viene bajando de Galilea hacia Jerusalén, pero pues Jerusalén está en lo alto, entonces el lenguaje bíblico dice que iba subiendo hacia Jerusalén, pero él va hacia Jerusalén con la determinación, con el gran propósito, con su gran sueño. El gran sueño de Jesús fue morir por ti y por mí en la cruz. Ese fue su gran sueño, su propósito por el cual vino. Y entonces él va bien determinado y sus discípulos, vamos a ir a tomar Jerusalén, ¿no? Vamos a ir a tomar ya Jerusalén y va a ser nuestro. Entonces dice allí el verso 32 del 8:32 que se los dijo claramente. Y si va también al 9:32, algo más o menos ahí, 31, 32, dice en el 32, en el 9:32, porque les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Y qué dice el 32? Pero ellos, no, o sea, y dices, como que no entendieron. No, pero somos tú y yo. La verdad es que somos tú y yo, ¿no? No entendían la palabra y hasta tenían miedo de preguntarle, ¿no? O sea, ¿qué te refieres? Ya Pedro trae su espada bien afilada, se tomó el tiempo de sacar la piedra para afilarla y estamos así, ¿no? Y nos está siguiendo una multitud y yo creo que podemos hacer una buena revuelta, ¿no? Entre nosotros hay hasta un celote y entonces pues podemos tomar Jerusalén, ¿no? Su mente en un sentido más militar y político, esto lo hemos oído muchas veces, al menos en este púlpito, pero en el capítulo 10, volvió a decírselos por tercera vez, ¿no? Por tercera vez. ¿Te das cuenta cómo somos lentos para entender? Otra vez a sus discípulos, habían caminado 3 años con él y se los tienen que volver a decir, ¿no? Por tercera vez anuncia su muerte. Verso 32, 10:32, si estás allí. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, me encanta esto, y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. O sea, ¿seguro que quieres ir a Jerusalén? ¿No? Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ya se los había dicho 2 veces, ¿no? ¿Qué dice el 33? He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Wow. 34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Qué impresionante
que Jesús una y otra vez sabía lo que iba a ocurrir. Y sabes, iba adelante, encaró esa situación con valentía. ¿Puedes mirar la valentía de Jesús allí? Con mucha valentía encaró lo que estaba viviendo. Yo te dije que podemos aprender muchas cosas de este texto y una de ellas es liderazgo. Y ojo, varones, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos saben que Dios nos ha puesto en liderazgo? Eso es bien recontrabíblico, muchas veces en contra de lo que este mundo piensa. Es contracorriente, pero ¿sabes algo que podemos aprender del liderazgo de Jesús? Es que vamos a aprender mucho del liderazgo de Jesús en estos versos, o recordar al menos lo que ya sabíamos, pero yo miro algo aquí que me saltó a la vista y dice que Jesús iba adelante. Y entonces el líder no va detrás, ¿no? Escudándose en los demás, sino él va delante. Y entonces, cuando hay problemas en casa, ¿quién tiene que salir adelante? ¿Quién tiene que dar la cara? ¿No? El líder, la cabeza del hogar, ¿no? Y esto es bien bíblico. Y otra cosa que podemos notar en esto es que es la tercera vez, y eso también me habla de algo importante en el liderazgo de Jesús, que Jesús es maestro. Se toma tiempo, los llama aparte y los vuelve a instruir pacientemente, porque ya así como si ya se los dije 2 veces, si fuera Yoshimi, pues una vez y ya, ¿no? Ya, si no, haz con tu vida lo que quieras, yo ya te había dicho, ¿no? Pero veo 2 cosas aquí. Una, en el carácter de Jesús, paciencia. Y 2, lo que veo en el carácter de Jesús es que en el liderazgo de Jesús también es que es maestro. ¿Puedes ver eso? Entonces instruye. Podemos aprender muchísimo de esto. Les instruye para que no sean tomados por sorpresa, ¿no? Al menos después recordarían, Jesús nos había advertido que eso iba a pasar. Y dice entonces en este mismo evangelio que les decía claramente, y cuando instruyes y cuando enseñas también nos habla que tienen que ser instrucciones claras, instrucciones precisas, ¿no? Y si instruimos a nuestros hijos, si no los instruyes y después quieres corregir, pues si ni siquiera has instruido, entonces comienza esta parte en la instrucción, instruir, información. Jesús es maestro. Y entonces, mientras se acercaban más a Jerusalén, se están acercando y los discípulos se dan cuenta y sienten el peligro de la misión. Todo lo que acabamos de leer que describe lo que sufriría Jesús, y no es poca cosa, ¿no? Aunque el peso mayor no sería enfrentar todo ese dolor físico, no sería enfrentar toda la humillación a la que fue expuesto él, sino a cargar sobre de él la justicia, nuestros pecados para que nosotros recibamos la justicia. Tomar la copa de la ira que a nosotros nos correspondía. Y él sabía que iba, ¿no? Inclusive narra que va a estar 3 días y va a resucitar. Y entonces Jesús va delante. Ya para este momento Jesús es súper buscado. Es el hombre más buscado, al menos entre Anás y Caifás, ¿no? Y vamos a buscar y vamos a destruir y vamos a acabar con esta secta de loquillos. Jesús súper buscado, y Jesús no va atrás ni en medio, Jesús va adelante. Y si tú eras discípulo de Jesús y lo ves con tanto coraje, con tanta valentía, ¿no? Coraje en el sentido de la valentía, y dices, ¿será que no sabe a dónde va? Y dice la Escritura, nos narra que tenían miedo, ¿no? Ellos sabían a lo que se enfrentarían al llegar a Jerusalén, ¿no? Y no precisamente, aunque había cierta confusión, era pensar que tomaría a Jerusalén como ya base política y militar, ¿no? Ahora, esos 3 veces les explicó y ellos no entendían. Y esto me llama
o me lleva también a una reflexión importante. Algunas veces no nos detenemos dice otra parte de la escritura que aún la mente de Jesús, cuando él estaba orando en Getsemaní, estaba turbado. Muchas veces no pensamos demasiado sobre esta valentía que tuvo Jesús. Decimos, pues era Jesús. Pero él estaba como hombre recibiendo carga y pecado de hombre. Entonces la valentía que él tuvo fue tremenda, ¿no? Para poder avanzar hacia su destino, el Calvario en Jerusalén. Para caminar enfrente de sus discípulos requirió demasiada valentía, ¿no? Y esto me emociona. Porque ¿qué tenía en mente Jesús para poder haber tenido ese valor? Número uno, tenía un propósito bien definido que era dado por el Padre. Él sabía el propósito por el cual estaba. Y número dos, no lo menciono así en ese orden, pero número dos, Él fue a la cruz por amor a ti y a mí. O sea, su amor por ti y por mí es tan así que pudo enfrentar lo que enfrentó. Esto que vemos aquí es lo que hace el amor. Pero una y otra vez también hemos escuchado acerca de que el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? Alguien más fuerte que lo diga. En nuestros corazones, ¿no? ¿Y sabemos cuál es el fruto del amor? Y Jesús dijo, bueno, por el fruto del Espíritu, perdón, es amor. Y sabemos que Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, ¿qué es? Amar, ¿no? Y te das cuenta así, simple, si empezamos a mirar a Jesús, lo que Él hizo, lo hizo por amor. Ahora, ¿cuál es la mejor forma en la que podemos manifestar o demostrarle al mundo que somos hijos de Dios? Amando, siguiendo sus pisadas, ¿no? ¿Te fijas en lo que dice? Le escarnecerían, le azotarían, escupirían en Él y le matarían. Entonces aquí Jesús está diciendo, voy a ser humillado y voy a ser avergonzado. Lo que les está diciendo a sus discípulos, lo que viene es sufrimiento. Y eso es lo que pasó a Jesús, una terrible humillación. Fue pisoteado, ¿no? En su dignidad, ¿no? Hasta la muerte, hasta la misma muerte. Y sabes algo, lo hizo por amor a nosotros. Y se los explicó 3 veces, pero no entendieron. Y esto sí me habla claramente de un atributo de Dios que es paciente. Una y otra vez, y Él es paciente. Pero también me deja ver mi realidad, ¿no? Yo me puedo identificar con ellos, y es que muchas veces no entiendo. Y muchas veces puedo estar haciendo mal las cosas. ¿Habías considerado eso en tu vida? Que aquello que dices, es que es así, y se debe hacer así, y yo tengo la razón, y los demás están equivocados, ¿podrías estar equivocado tú también? Y no tener la razón, teniendo malos motivos, e inclusive déjame decirte algo, y inclusive estorbando en los planes de Dios, para que los que te rodean sean edificados, ¿no? El hombre, la mujer que no hace las cosas en sabiduría de Dios, no es sabio, derriba su casa, no la edifica. ¿Y cómo sé? Pues puedo estar equivocado. Puedo estar destruyendo en lugar de edificando, ¿o no? Como padre, como esposo, como hermano en la congregación. Y decir, no, que cambien ellos, que cambien los demás. Yo estoy bien, ¿no? Inclusive estorbando los planes de Dios. Y menciona algo que nada más quiero subrayar ahí, porque está socialmente de las peores cosas que le podía pasar a un judío. O sea, piensa en la vergüenza social más importante que te puede ocurrir en nuestro contexto, pues en el de Jesús era ser entregado a los gentiles. Por eso lo menciona Marcos.
Acabamos de leer hace un momento, ¿no? Y entonces tercera vez. Y yo me imagino así como, ¿ya entendieron, muchachos, a dónde vamos? O sea, no es como ustedes lo pensaron, no es como ustedes creían, ¿no? Pablo describe esta realidad en nuestros corazones y vas rápidamente a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13, Pablo explica esta realidad en la que nos encontramos permanentemente, que somos como niños que entendemos en parte, pero en otra parte no entendemos. Y creo que es sabio reconocer eso. Mira lo que dice 1 Corintios 13, verso 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte, dice, ¿no? Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Entonces ahorita está imperfecto e incompleto, ¿no? No se ha culminado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Entonces, una ilustración de lo que está diciendo. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. En términos generales, en la vida todavía somos como niños. En parte entendemos, pero no en todo. Dice el verso 12, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Entonces, sí, pero es como por espejo. No hay claridad en todas las cosas, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de las verdades absolutas reveladas a través de la Escritura, pero hay algo que me está expresando Pablo y que yo puedo ver en la vida de sus discípulos, que a veces estamos frente a la verdad y todavía no nos cae el 20, como decimos, ¿no? Podemos estar allí y somos torpes y somos necios. Pues si sigues allí en 1 Corintios, Pablo termina ese capítulo 13 de una manera impresionante, porque hay algo que sí es práctico en esto, ¿no? Y dice el verso 13, en el 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es, y eso es seguro, ¿no? Y evidentemente está hablando de ese amor sacrificial por el que Jesús murió por nosotros. Y que eso es algo bien seguro en nuestras vidas. Amar, lo voy a explicar así, amar nunca va a estar mal. Nunca te vas a equivocar. Condenar, criticar, juzgar a otros, es creer que yo solamente tengo la razón y es equivocarme bien feo. Si tienes un corazón más de crítica que de amar y servir a los demás, te puedes equivocar muy feo. Ojo, voy a volver a poner aclaración en esto. Sí, hay muchas verdades reveladas en la Escritura que son absolutas, son inalterables, son inerrantes, ¿no? Son irrefutables, pero hay otras realidades en mi diario vivir que salen de mi comprensión y me puedo equivocar y es por mi simple naturaleza humana, que la puedo regar una y otra vez, ¿no? Y yo caer en necedad y aferrarme en algo y solamente lastimar, dividir y hacer cosas que no son edificantes, ¿no? Y voy a ponerlo así en términos más. Puede ser muchas ocasiones que nuestros argumentos sean de paja. Si lo que yo hago, creyendo que es justo, tiene un corazón malo detrás que lastima, que ofende, que afecta de alguna manera en mal plan a otros, no puedo creer que yo soy el que estoy bien. Si mis palabras hieren y ofenden y lastiman a otros, no puedo creer que estoy bien, ¿no? Una falacia se produce cuando alguien toma un argumento al punto de subirse sobre el argumento de otra persona, lo distorsiona o a veces lo exagera de una manera extrema y entonces, ¡pum!, clava el cuchillo y empieza a actuar ofensivamente. Y eso se convierte en una realidad distorsionada, especialmente si somos de los que dicen o es blanco o es negro. Y eso es como ser a veces cabeza dura.
porque en medio hay una escala maravillosa de grises. Pero a veces decimos, no, es que es blanco. Y así, y no puede ser diferente, ¿no? Entonces empezamos a invalidar, y empezamos a decir así, y solo así deben de ser las cosas. Y entonces veo esto como sus discípulos necesitaban ser reinstruidos 3 veces. Y yo pienso, ¿qué tan mal o equivocado puedo estar en mi percepción de las cosas? ¿No es una buena pregunta? Vamos a verlo en los siguientes versos, verso 35. ¿Qué tan mal puedo estar en cómo percibo las cosas? Entonces, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Hermanos, brothers, carnalitos de sangre, ¿no? Y entonces, hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo, entonces su familia era conocida. ¿Qué más conocemos de ellos? Que tenían embarcaciones, que además tenían trabajadores en el negocio de la pesca, probablemente tenían una especie de cooperativa, o sea, eran hijos bien, ¿no? Pescadores, y nosotros, pescadores, pero les iba bien, allí se menciona a Zebedeo. Entonces se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿no? Ok. Él les dijo, ¿qué quieren que os haga? Ellos dijeron, fíjate su percepción de la realidad. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! ¿No? Les acaba de decir, voy a ir a padecer y lo que viene es sufrimiento. Y se van a poner las cosas bien peligrosas y bien difíciles, ¿no? Y ellos aún están pensando que llegando a Jerusalén va a ser ese momento glorioso donde Él va a establecer ese reino político. Y aquí Juan y Jacobo lo que están pidiendo es una posición de estatus al lado de Jesús. Yo quiero estar sentado administrando con Jesús. No sé, la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de, no sé, ¿no? De Gobernación, ¿no? Mira el 9:33 para que veas si no somos tardos para oír y entender. Había una discusión entre ellos y entonces dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputan entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y la palabra servidor, ahí siervo, nos habla de dulos, y la palabra de dulos, ustedes se la saben, ¿qué es? Esclavo. Entonces el que quiera ser el mero va a ser esclavo de los demás. ¿Quién levanta la mano? ¿No? A veces dices, aunque sea esclavo por un día. Entonces ellos estaban preocupados en quién sería el más grande entre ellos. Dime tú si no es una distorsión de la realidad. Las cosas no eran como ellos las estaban pensando. Entonces Jesús les dijo, verso 38, 10:38, no saben lo que piden. O sea, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces, cuando les dice aquí Jesús, no saben lo que piden, y ya vimos en el capítulo 9 que la discusión ya había llevado mucho tiempo, ya llevaba días ellos pensando en quién sería el mejor, pues lo único que podemos ver es que estaban manteniendo en ellos, Juan, Jacobo especialmente, por lo que están haciendo aquí, pues ideas carnales. ¿Quién va a ser el mejor, el más grande en tu reino? Nos dice Hechos capítulo 12, no vayan allá por cuestión de tiempo, pero narra que este Jacobo que vemos aquí, del que está diciendo que yo esté a tu lado en el reino, fue el primero en ser martirizado. Fue asesinado, fue el primero en ser asesinado.
Jacobo. Entonces, la copa que él bebería sería otra, no la inmediata de sentarse al lado de Jesús. Juan nos dice la tradición y algunos libros históricos de Josefo que Juan, él fue atormentado, lo metieron, no murió, pero lo metieron, imagínate, a una olla de aceite hirviendo. Eso fue su sentarse al lado de Jesús. Ese es el sentarte al lado de Jesús. Es que leemos con tanta facilidad a veces, el que quiera ser y todos se lo saben, ser mi discípulo, tome su cruz, ¿no? Y sígame. Y con tantito ya andamos llorando. Ya no juego desde mis canicas, ya me voy, ya me cambio de iglesia, ya me divorcio, ya lo que sea, ya dejo el ministerio, ya lo que sea. ¿No? ¿Sí o no? Es verdad. En el uso popular de la palabra bautismo, el ser bautizado, en el uso común, era sufrimiento, era un sinónimo de sufrimiento, era asociado a sufrimiento, a dejar cosas y sufrir. Esos eran los lugares que les esperaban a Juan y a Jacobo. Verso 39, y responden, podemos. O sea, ¿ustedes pueden? Podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Ya se los había dicho, ¿no? ¿A dónde iba? Ok, también. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron, o sea, los otros, ¿no?, a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Un pensamiento carnal que produce pleitos y divisiones. ¿Te das cuenta? Ya la pequeña congre ya estaba dividida porque quién es el mayor. Y nosotros, Jesús, queremos ser, y Jesús diciéndoles, no están entendiendo. Los demás ya se molestaron porque cuando Jesús les dice, sí, van a beber de mi misma copa y de mi mismo vaso, pensaron que ya habían obtenido lo que habían pedido. No, que su gestión política había tenido resultados. Pero esa es una realidad distorsionada. Entonces produce molestias. Una petición carnal produce molestias. Y Jesús, nuevamente, paciente, amoroso y maestro, instruye y corrige. Vamos a ver los siguientes versos, 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis? O sea, los llama, ¿te fijas? Los convoca, los reúne. Hoy estamos reunidos ¿a dónde? A los pies de Jesús. Estamos abriendo su palabra y estamos siendo expuestos a su verdad y a su historia. Y entonces, así como que hoy, por su espíritu, hoy estamos convocados aquí, nos está llamando también a ti y a mí. Entonces, esta palabra es para mí y es para ti. Amén. Y Jesús, llamándolos, les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, eso que ellos, está esto revelando el corazón de ellos querían gobernar al lado de Jesús, ¿no? Los que son tomados por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿no? Ahí dime el presidente que quieras. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí los chicharrones truenan, ¿no? Aquí solo mi voluntad se hace. Y lo que yo diga, y estoy para mandar y que me obedezcan y se ejecute lo que yo dije. ¿No es así entre las naciones? Así es, ¿no? Verso 43, checa cómo comienza. Pero, hay un gran pero, no será así entre ustedes. ¿Entre quiénes? Entre sus discípulos. ¿No más ver esto? Esto literal es el reino al revés. No es una pirámide que escalar, es al revés. El primero está abajo y los demás están arriba. Es completamente al revés. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes
¿Cuántos quieren hacerse grandes entre nosotros? Serán esclavos, siervos. ¡Wow! Y el que de vosotros quiera ser el primero, otra vez, será doulos de todos. ¿Por qué uso esa palabra en griego? Porque me hace quedar bien ante ustedes, como que sí sé. Pero la verdad es que ni sé. Lo oí de otro, lo leí en otro lado. Pero bueno, esta palabra es con la que más se refiere la Biblia a los cristianos. Siervos. No cristianos. La palabra cristiano se usa bien poquitas veces, creo que un par de veces, pero la palabra siervos es la que más se usa para mencionar a los creyentes. Y nosotros estamos jefeando, ¿no? Pensando que sabemos más que los demás, que entendemos más que los demás y que los demás tienen que hacer lo que nosotros creemos o pensamos. Y si no, estás fuera de sujeción y de autoridad y de todo eso, ¿no? Pero no es lo que está diciendo Jesús. Porque el Hijo, mira esto, dijimos que vamos a aprender del liderazgo de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el 45? Porque el Hijo del Hombre no vino, y además está anunciando todo el Evangelio, ¿no? Para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, ¿quién es? Es del que nos habla Juan y nos dice que Él es el Verbo creador que hizo todo el universo entero. El macrocosmos que puedes sorprenderte y maravillarte cuando lo miras a través de un gran telescopio y puedes ver hasta esos llamados hoyos negros que ni saben qué es, pero ahí se han inventado un montón de locuras. Y el microcosmos, y entras y ves cómo se puede inclusive partir una molécula y ver, o sea, es sorprendente. Y el creador de todo lo que nuestros ojos puedan alcanzar a ver y que no alcanzamos a comprender, se despojó y se hizo siervo, dice Filipenses que hizo semejantes a ti y a mí, se humilló a semejanza nuestra hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí lo tienes en el aposento lavando los pies de sus discípulos y diciéndoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? No, pues maestro y señor. Si soy señor y maestro, hagan ustedes lo mismo con los demás. Pero a veces tenemos una distorsión de la realidad. Eso es Jesús. Eso es Jesús, ¿no? Lo que vemos en esta historia, en esta narración, es su deseo por posición, su deseo de estatus, que lo único que revelaba era que no estaban entendiendo la naturaleza de Cristo. No la estaban entendiendo aún, ¿no? Esto nos muestra mucho acerca del liderazgo y del poder de Jesús. Pero a veces somos lentos para entender. Y fíjense el lenguaje que uso. No estoy diciendo, a veces eres lento para entender. Yo soy el más lento. A veces somos lentos para entender. Somos lentos para entender. Y creo que si podemos llegar a algún punto esta mañana es admirar la gloria de Jesús como siendo ese creador del universo. Se humilló y nosotros ya nos andamos cayendo hasta de un burrito, ¿no? Él ascendió hasta lo más alto y nosotros nos caemos de un burro. Pero no será así entre vosotros. La realidad es esta, que la más grande posición que podemos ocupar es la de siervos. Y también este verso es glorioso porque en este verso, si tú andas así como que, ¿y qué hago? ¿Y cuál es el propósito? Y andas luchando y batallando por todos lados y queriendo encontrar por dónde. Este texto es glorioso porque nos puede dar una identidad y un propósito firme. ¿Qué hacer? Ser siervo de los demás. ¿Y a qué me puedo dedicar? A ser siervo de los demás. No importa si eres director de una empresa,
si eres carpintero, si eres albañil, si eres ciclista, si eres médico. Eso es secundario, no es malo, es necesario. Pero lo más semejante a Él es ser siervos de otros. Vivir para servir a otros es el más alto propósito que podemos tener en nuestras vidas. Vivir para otros, para la gloria de Dios. Tengo que completar la frase porque no es vivir para otros, es vivir para otros para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y entonces ya, ¿qué más te hace falta? ¿Qué más te hace falta? Estaríamos completos si tenemos esto como gran propósito entre nuestras vidas, ¿no? ¡Wow! No será así entre ustedes. Que valga este calor que estamos teniendo esta mañana. ¿Lo crees? O sea, ¿te está hablando Jesús a ti? A mí me estuvo hablando todo el día de ayer y toda esta mañana. No será así entre ustedes. Es una corrección que punza. Si somos seguidores de Jesús, esto es así. No va a ser así entre ustedes. A veces buscamos someter a personas, liderar sobre de ellas, que hagan nuestra voluntad. Creemos que lo correcto es estar por encima de los demás. Nos gustan los títulos, nos gustan las posiciones, nos gusta tener la razón siempre, ¿o no? Pero no nos gusta, si nos encontramos una basura en el camino, recogerla. No nos gusta si vemos a alguien sufriendo, dejar nuestras actividades para poder ir y consolarle y darle una palabra de ánimo. No nos gusta si alguien ha tropezado, ha fallado y se ha equivocado, ir y lavarle los pies, y amarle y restaurarle con la gracia que tú querrías ser restaurado si fallaras. A veces perversamente nos podemos deleitar en que otros caigan, que otros fallen o que otros tengan debilidad. Eso es un corazón perverso. Deleitarnos en las fallas de otros en lugar de hacer lo que Jesús hizo, sabiendo que tú y yo éramos indignos, vino a morir por nosotros en la cruz, vino a lavarnos los pies. Entonces es claro, entre ustedes no va a ser así, ¿no? Y ojo, los que son maestros aquí en la iglesia, líderes, pastores aquí en la iglesia, ¿no? Puede ser que nos guste predicar y no nos guste lavar los pies de otros, en todo lo que eso significa, ¿no? Liderar no es mandar, es servir. Liderar es literal, estar dispuesto a dar tu vida por otros. No sentarte en una silla de mando, es literal. Liderar al estilo de Jesús es caminar con los necesitados y con los que sufren. Es eso. Pero a veces nos gusta ser como Caifás y como Anás. ¿Saben quiénes eran, no? Y no como Jesús. Vayan un momento a 1 Corintios capítulo 1. Es que hace rato tenía una plática con un hermano y le estaba animando a que ore, porque hace falta personas que quieran dejar su comodidad e ir a otros lugares, a otras ciudades y levantarse y plantar iglesias y dar su corazón. Y Dios está así como, no, yo no tengo títulos, no tengo toda la academia que debería tener para poder servir a los demás, ¿no? Y vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Voy a enseñar 1 Corintios la próxima semana en otro lugar, así es que traigo fresco esto. Dice 1 Corintios 1, 26, pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está buscando Dios? ¿Líderes elocuentes, preparados, capaces, con muchos títulos, o corazones entendidos y dispuestos a sufrir y amar? Eso es todo. Los que han ido a un instituto bíblico o a un seminario bíblico saben que es como ir a la clase de párvulos. La cosa buena empieza cuando empezamos realmente a amar y a sufrir con los demás. Ahí es donde comienza. Fíjense, nada, si hay que terminar en el verso 30, 1 Corintios 1:30. Mas por Él, o sea, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién hace esto? Él. ¿Y a quién es la gloria? A Él. ¿Y quién habilita y quién capacita a los escogidos y a los santos? Él, para llevar a cabo su tarea y su palabra y llevarla hasta el fin de la tierra. Todo es, lo que yo miro en este verso 30, es que todo es de Él y para Él, ¿no? Y entonces, regresando a nuestro texto, tomemos su ejemplo. ¿Qué dice el texto? No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Qué diferente a lo que estaban pensando que ocurriera en Jerusalén, ¿no? En la comunidad de Cristo, en la iglesia de Cristo, en el reino, vamos a ponerlo así, de Cristo, estatus, dinero, logros académicos, popularidad, ¿no? No son requisito para el liderazgo. No son y no lo son. El único requisito que yo miro aquí es un servicio humilde. Ese es el único y más grande requisito. Servir como Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar. Jesús rescatista. Toma esa figura ahorita. Jesús rescatista. Y de repente si ves, ¿no?, a los que van a rescatar a alguien en las montañas, pero también los que van a rescatar a alguien de un incendio o de un terremoto. Pero bueno, esta palabra que se está usando aquí nos da la idea de alguien que literal da su vida, ¿no?, entera para servir a alguien más, para ir y sacar de su condición a alguien más. Es rescatista. Esa metáfora de rescatista nos habla de alguien que libera a alguien que está atrapado. Y a veces no solamente es por un desastre natural, como es un terremoto o algo por el estilo, pero puede ser alguien que es esclavo de otro y va y lo compra por precio. Eso éramos tú y yo. Me habla también de alguien que estaba como prisionero de guerra, y Jesús lo traslada del reino de las tinieblas a su reino de luz, ¿no? Puede hablarnos también esta metáfora de alguien que fue secuestrado, y a lo mejor ha sido secuestrado por el pecado, y has vivido engañado, atado y atrapado por el pecado, y para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del mal. Y Jesús me rescató de lo más duro que es la muerte eterna, y me ha dado vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero en el paquete venían otras cosas. Rescató mi matrimonio, mis hijos, y de muchas cosas. La historia podría ser grande, pero es Jesús rescatista, y que pueda hacer lo mismo con cada uno de nosotros, y lo ha hecho con muchos de ustedes, ¿no? De repente puedes decir, ¿y de dónde me rescató Jesús? Y subir y contar nuestro testimonio, porque Él nos rescató de lo principal, que es la muerte eterna, pero también nos ha rescatado de muchos líos en los que nos metemos a causa nuestra, ¿no?
En muchos sentidos Jesús es rescatista. Ahora, cerremos con los últimos versos, que me parece que es una ilustración perfecta bíblica de esto. De cómo dos cosas: los discípulos no habían entendido los principios del reino, y Jesús modelándonos esa vida de servicio en la vida de Bartimeo. Vamos a verlo. Verso 46, ahí está la ilustración. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Un hombre en una condición bien lamentable, en una condición difícil, está fuera ya de la ciudad de Jericó. Jericó se encuentra aproximadamente unos 30 kilómetros, caminaban un montón, un chorro. Entonces eso está cerca de Jerusalén, pero todavía son unos 30 kilómetros hacia Jerusalén. Y vienen en nuestro mapa bajando, ¿no? Subiendo hacia Jerusalén, pero vienen bajando. Se están acercando a Jerusalén, salen de ese lugar llamado Jericó, y se encuentran en el camino ya a las afueras de la ciudad a Bartimeo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David. ¿Qué decía? ¿Ves humildad en sus gritos? Ten misericordia de mí. A veces hay que estar en una situación así, rotos y quebrantados, para poder tener el mejor encuentro en nuestra vida con Jesús. Y no queremos ser Bartimeos, pero muchas veces estamos ciegos espiritualmente. Tenemos una ceguera espiritual. Pero si no reconocemos esa ceguera espiritual, no vamos a poder tener el mejor encuentro en nuestras vidas. Si no le reconocemos a Él como quien es Señor, Hijo de David. Con lo que le está diciendo en eso, está diciendo: tú eres el cumplimiento de todas las promesas, y tú eres la esperanza, y tú puedes rescatarme, y tú puedes rescatarme, y tú puedes rescatarme, ¿no? Ten misericordia de mí. Qué oración, qué expresión, pero con un clamor, ¿no? Porque dice dar voces, o sea, no estaba así: oigan, díganle a Jesús, ¿no? Sino él gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. El verso 48, y muchos, fíjate cómo no entendían la misión y el propósito, reprendían para que callasen. O sea, les acaba de decir Jesús de qué se trata, y ellos así como: no molestes al maestro, no molestes a Jesús. Pero él clamaba, fíjate la palabra, o sea, está gritando en voz alta, desesperado, mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Al decir Hijo de David, le está diciendo: tú eres el rey. El cumplimiento de las promesas que Dios dio a David, ¿no? Ten misericordia de mí. Otra vez, ahí está, ¿no? Y de repente creo que si podemos imitar algo aquí en él, es que yo veo a Bartimeo que no tenía como que mucho tacto, como que no fue a un curso de buenos modales y decencia, ¿no? Como que no leyó el manual de Carreño para los que son de 50 y más, ¿no? No, Memo, tú no lo leíste. Lo digo por la edad. Puede ser que sí, pero no lo sé. No. Lo que veo aquí en él es persistencia, determinación. Creo que necesitamos ser un poco así como él, ¿no? En esto donde tenemos que así clamar a él. Y las personas intentando callarlo, intentando alejarlo, pero no pudieron lograrlo, porque la realidad de él era que bastaba solamente un toque de parte de Jesús para que su vida cambiara por completo, y él no iba a desistir de esto. Creo que aquí hay un muy buen ejemplo de oración: la persistencia, la tenacidad, la energía con la que ese hombre se acercó. Para mí es un gran ejemplo de oración.
Y en lugar de estar tratando de resolver las cosas a nuestra manera, deberíamos de doblar más nuestras rodillas. Entonces, ya un poco más en contexto, yendo hacia esta recta final de este estudio, considerar cuando estaba equivocado yo. Y necesito de Jesús, que quite mi ceguera espiritual. Y necesito clamar a Él para que Él resuelva mi situación, sea la que sea. Y Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, para mí, wow, fue deleitoso ver a Bartimeo. Aún a pesar de todos aquellos que pueden desalentarnos, desanimarnos, ¿no? No lo desanimaron. No soy mucho a leer frases de libros o de otras personas, pero encontré una de Spurgeon y quiero leérselas. Creo que es muy buena para nosotros en este tema. Dice, toma las puertas del cielo y sacúdelas con vehemencia, como si las sacaras o derribaras barra a barra. De pie en la puerta de la misericordia y no tomes negativas. Toca y toca de nuevo, como si sacudieras las mismas esferas, pero para que obtengas respuesta de tu clamor. El reino del cielo sufre violencia y los violentos son los que lo poseen. Oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios. Ponte de rodillas con todas tus fuerzas si quieres lanzar las flechas lo más alto que puedas al cielo. Spurgeon, por cierto, ayer partió al cielo Timothy Keller, ¿no? Para los que saben quién es, ya se nos adelantó, pero lo veremos nuevamente. Así debemos de orar, tipo Bartimeo, ¿no crees? Tipo Bartimeo. Y otra vez los discípulos, pues, demostrando que no habían entendido las cosas. No te acerques a Jesús. Jesús está muy ocupado. De hecho, va ahorita a Jerusalén a ver otros asuntos más importantes. Pero él decía, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿No? Ese es el pensamiento y la oración que debemos de tener todos los días. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, lo manda a llamar porque hay multitudes ya que lo están acompañando, no es tan fácil el acceso hacia Jesús. Entonces pues lo manda a llamar y cruza y ya está ahí cerca de Jesús. Él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, ¿no? Lo despidió de alguna manera. Tu fe te ha salvado. La manera de acercarse, creer que Él era la respuesta. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo? ¿Se fue? Y seguía a Jesús en el camino. Una fe determinante, una fe que sabía que Jesús era el Hijo de David, el Mesías. Una fe humilde que clama, Señor, clama, ten misericordia de mí, ¿no? Y me impresiona ahí que una vez que obtuvo la sanidad de sus ojos, no se regresó, no se fue a perderse en la banalidad de las cosas de esta vida, sino que hizo Bartimeo, siguió a Jesús. ¿Sabes a qué se refiere? Que se volvió un discípulo de Él. Eso siguió a Jesús demuestra muchas cosas. Se volvió un discípulo de Jesús. Increíble, porque encontró más que salud para su vista. Encontró a Cristo. ¿No? Bien, pues vamos a cerrar en oración. A manera de conclusión, quiero insistir en esto, iglesia. Muy a menudo nos equivocamos en nuestros argumentos, en lo que defendemos, no siempre, pero muchas veces, en nuestros motivos, en nuestros deseos, en nuestros propósitos.
Podemos estar engañados creyendo que estamos obrando en verdad, en justicia, y estar lastimando, estar dividiendo, estar hiriendo, estar tropezando. ¿Qué hay detrás de esto? El egoísmo distorsiona tremendamente nuestra realidad. Cuando solo estamos pensando en nosotros mismos, cuando solamente vemos a través de los lentes de lo que nos interesa o de lo que nos conviene o de lo que nos beneficia. Entonces, si los demás no actúan de acuerdo hacia eso, nos ofendemos, nos enojamos, nos distanciamos, lastimamos cuando las personas no hacen las cosas como creemos o como queremos. Hasta llegamos a victimizarnos, ¿no? Y a ponernos en una posición equivocada. Y muy a menudo lo que queremos es enseñorearnos de las cosas y de otros. Y si podemos reconocer eso esta mañana y en una sencilla oración, decirle: Señor, perdónanos porque somos tardos, somos lentos para entender muchas veces. Muchas veces así somos y tú lo sabes. Y solo si tú cambias en nosotros, Dios, el chip de egoísmo y lo cambias por uno de humildad y comenzamos a vivir y a servir a otros en lugar de buscar ser servidos, quizás nos parezcamos un poco más a ti. Quizás seamos un poquito más entendidos si lo que hacemos es poner nuestra vida a tu servicio, ¿no? Entonces, vamos a orar juntos. Si te quieres poner de pie conmigo y decirle: Señor, necesitamos ser más como tú. Necesitamos ser más como Cristo. Padre, hoy reconocemos en Jesús a un Salvador, el Salvador eterno y perfecto, misericordioso. Hoy reconocemos que nuestra sabiduría es limitada, Señor, y que somos torpes y que a veces nos hablas una y otra vez y no entendemos, aunque nos hables claramente. Y que a veces, Señor, reconocemos, distorsionamos la realidad a nuestro beneficio y conveniencia, Señor. Y no buscamos servir, ni humillarnos, ni despojarnos, ni ir, sino buscamos solo lo que nos agrada, nos conviene y nos conforta, Señor. Pero a veces buscar un lado cerca de ti es como Juan, como Jacobo, como Pedro y como Felipe, muchos de ellos, Señor. Y no está en este mundo, está en ti, Señor. Así es que hoy, Señor, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que somos tardos para entender. Y tú prometiste regresar y un día regresarás. Y nos enseñaste, Señor, a ver las señales antes de tu regreso, Señor. Pero a veces puede ser que nuestros corazones estén fríos, entretenidos, distraídos, endurecidos, y no podamos ver, Señor, lo que está a nuestro alrededor, y también ver que los campos están blancos, Señor, listos para la siega. Y hay muchas personas allá afuera, Señor, que necesitan escuchar y saber la esperanza que hay en ti, Señor. Cómo tú rescatas y cómo tú salvas y cómo tú das vida, Señor. Entonces perdónanos, Señor, nuestra torpeza, nuestra insensatez. Y báñanos, inúndanos hoy con tu gracia, Señor. Y haznos siervos para tu gloria, Señor, pero que sea más que una canción, una alabanza o un himno, sea una realidad de nuestro diario vivir, Señor. Haznos siervos para tu gloria, Dios. Haznos siervos para tu gloria, Dios. Haznos siervos para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.